primeramente quiero decir lo siguiente. Nosotros como maestros en el estado de Oaxaca estamos aglutinados dentro de una coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, donde nosotros nos hemos manifestado en contra de la privatización de la educación en nuestro país. El gobierno, en complicidad con los empresarios del grupo denominado Mexicanos Primero, quiere privatizar la educación. Ellos han reformado el artículo 3 constitucional y hacen las reformas al artículo 73 constitucional. Nosotros dentro de la coordinadora, me refiero a los estados de Michoacán, el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, el estado de Guerrero, estamos en contra. ¿Por qué estamos en contra? Porque ellos avientan una reforma educativa que en el aspecto pedagógico no tiene nada. Una reforma educativa que es una reforma administrativa en lo laboral. Ellos deciden implementar el servicio profesional docente, en donde a nosotros nos culpan de que la educación esté por los suelos. Y quiero decirles lo siguiente, que las carreteras en México, que las construcciones, sería incongruente decir que los construyeron los ingenieros tienen la culpa. Es la mala administración que ha tenido con esos señores que han estado al frente de las instituciones. Y nosotros en la actualidad, en el Estado mexicano, al frente de la Secretaría de Educación Pública, está un personaje de nombre Emilio Chuaifet, que él reconoce que los libros de texto tienen 106 errores, mas no han hecho nada para corregirlos. Y aquí la pregunta, ¿acaso invitaron al profeta, al maestro, para que fueran partícipes en la elaboración de los libros de texto? No nos han invitado. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que la educación en México esté en manos de nosotros. Nosotros lo queremos dirigir. Dentro de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación presentamos un proyecto alternativo de educación que nosotros en Oaxaca lo hemos denominado Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, donde la evaluación se va a regionalizar por contexto, porque no es lo mismo medir la educación, como usted lo dijo hace un rato, al país de Finlandia, que ocupa el primer lugar. Es un país desarrollado, México está en vías de desarrollo, entonces es incongruente que nuestros políticos, cuando andan paseando por otros países, traigan modelos americanos, modelos europeos y lo quieran implementar en el país. Estamos en contra. Nosotros lo que queremos es que nuestro modelo educativo nosotros lo implementemos de acuerdo al contexto de nuestra República Mexicana. Pedro Armas Altamirano. Y la pregunta que me gustaría hacerle es cómo esta huelga la ha tomado la ciudadanía de aquí, de México en general. ¿Qué piensa México de lo que ustedes están haciendo? Bueno, las opiniones están divididas. Tenemos gente que está de acuerdo con nuestra huelga, que apoya este movimiento, como también tenemos gente que no está de acuerdo, pero no están de acuerdo porque realmente no conocen el fondo de este movimiento. Y mucha gente se acerca a nosotros para que les informemos y puedan estar enterados y se adhieran a nosotros, porque la mayoría sí simpatiza con el movimiento. ¿Y qué es lo más importante de este movimiento? Para nosotros en este momento estamos aquí con un solo propósito. Lo único que estamos solicitando al gobierno federal es la abrogación del artículo 3 y el artículo 73, lo que abarca la reforma educativa. Nosotros dentro de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación tenemos los niveles de educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación indígena, telesecundarias, secundarias técnicas, secundarias generales, nivel medio superior y universidades y tecnológicos. Todos esos niveles están desde hace unas semanas en paro indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México. El día de ayer, lo quiero reiterar, estuvimos tomando las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como medida de presión, porque esos traidores que se dicen defender al pueblo, esos que se dicen estar velando por los intereses, me refiero a la Cámara de Diputados, me refiero a los senadores de la República, lejos de velar por los intereses del pueblo, están velando por los intereses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para los empresarios en nuestro país.
Muy bien. ¿Qué respuesta le ha dado el Estado en este caso? ¿Han conversado con algún representante de gobierno? Bueno, el día de ayer, con la toma del aeropuerto de la Ciudad de México, con la toma, y ahí lo tengo que reiterar, con la toma del Palacio Legislativo, donde están los diputados federales, con la toma del Senado de la República, por fin Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, se abre una mesa de diálogo para el próximo lunes con la bancada del Palacio Legislativo y la bancada del Senado de la República, donde ellos dicen que por fin, entre comillas, ha entendido de que los maestros están exigiendo una causa justa. ¿Y cuál es el argumento del Estado? ¿Qué argumenta el Estado para privatizar la educación en México? El Estado lo único que argumenta es de que el maestro está dando un mal servicio, de que el maestro es malo, que el maestro es el culpable de que la educación esté en un nivel muy bajo. Pero nosotros le estamos comprobando al gobierno que el maestro tiene la capacidad de elaborar una propia iniciativa de educación hacia el Estado mexicano, y que el gobierno lo único que pretende no es una reforma educativa, sino una reforma laboral. Y a propósito de esto, que se va a privatizar la educación, por ejemplo, una familia de trabajadores, ¿cómo sería afectada si se privatiza la educación en México? Claro que sería muy afectada de la siguiente manera: cuando esto se privatice, el obrero principalmente no va a tener la capacidad económica para mandar a sus hijos a la escuela, porque lo estamos mirando ahorita que es gratuita. A algunos les cuesta trabajo porque no tienen para sus uniformes, su calzado y sus útiles escolares. Entonces, cuando esto se privatice, menos. ¿Hasta cuándo piensan ustedes seguir con esta lucha? Bueno, queremos decirle que a partir del día lunes nos declaramos en paro indefinido de labores. En nuestro estado de Oaxaca, los 74,000 maestros que elaboran los diferentes niveles están en paro indefinido. Y desde aquí le queremos enviar un mensaje a nuestros padres de familias, a nuestros alumnos, a nuestras autoridades en el estado de Oaxaca, que aún no se ha resuelto nada. Y desde aquí le queremos enviar el mensaje al señor Gabino Cue Monteagudo, porque ha estado mal informando a los padres de familia diciendo de que nosotros vamos a regresar a clases este lunes. Eso es falso. Nosotros no vamos a regresar a clases hasta que el gobierno federal no nos dé una solución a nuestra justa demanda. A la población de México, ¿qué le diría usted a sus compatriotas desde aquí de la plaza del Zócalo? Sí, pues nosotros desde esta plaza de la Constitución estaríamos invitando a toda la ciudadanía mexicana a que se una a este movimiento que es en bien de la nación. No es el bien del magisterio, es en el bien de todo el pueblo mexicano, porque estamos luchando por una educación libre, gratis para todo el país, no que se quiera privatizar. Muchísimas gracias. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones.